Salve María, estimados amigos devotos de la Santísima Virgen María. De nuevo nos reunimos virtualmente para poder profundizar un poquito más, dar un paso más en nuestro conocimiento del tratado de la verdadera devoción y así amar cada vez más a nuestra Santísima Madre. Vamos a rezarle un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en nuestra última aula habíamos admirado el amor ardiente de San Luis por nuestro Señor, por todo lo que hizo y hace por cada uno de nosotros. Hoy veremos una gran verdad, consecuencia de lo anterior, y que San Luis pone en evidencia para abrir nuestros ojos a esta realidad que el mundo trata de ocultar. Estamos, por tanto, en el párrafo 68. San Luis viene a decir, recordarnos, ¿verdad?, que después del bautismo pertenecemos totalmente a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada de lo que hacemos, pensamos, tiene que ser al margen de Él. Nos compara con árboles plantados al lado de acequias por las cuales corre la gracia de Dios y debemos de dar fruto. Nos compara con sarmientos que están unidos a la vid, que es nuestro Señor. Es una imagen del Evangelio. Nos compara también con un rebaño, del cual nuestro Señor es el pastor. Y nosotros tenemos que procurar multiplicarnos y dar frutos también. Tenemos que ser como la buena tierra en la cual se ha sembrado una semilla santísima. Tenemos que dar frutos. Y nos advierte, ay de la higuera que no tenía frutos y que nuestro Señor maldijo. Ay de aquel siervo inútil a quien nuestro Señor dio unos talentos y no los hizo producir. Él, nuestro Señor, espera de nosotros buenas obras y no como siervos contratados, sino como esclavos de amor. Eso es lo que aspira el corazón de nuestro Señor de nosotros. En el párrafo 69, San Luis nos va a exponer el verdadero sentido de la esclavitud. Primero, mostrando las diferencias entre lo que es un esclavo y lo que es un servidor. Porque servidor en la época de San Luis tenía el sentido que nosotros usamos de empleado. Entonces, entre esclavo y empleado, él nota tres diferencias principales. La primera es que la esclavitud es perpetua, mientras que un empleado solamente está al servicio del Señor durante el tiempo del contrato. La segunda es que la esclavitud es incondicional, total, domina por entero al hombre. El derecho del dueño sobre su esclavo no tiene límites. Llega incluso en las épocas antiguas a tener derecho de vida o muerte sobre el esclavo. En cambio, los derechos del patrón sobre un empleado son muy limitados, solamente lo que establezca la ley o el contrato. La última diferencia está comprendida dentro de la incondicionalidad. Es decir, el esclavo hace todo gratis, no espera nada a cambio. El Señor tiene derecho al trabajo del esclavo porque le pertenece. En cambio, el empleado va a percibir un sueldo por lo que hace. Hechas estas distinciones, San Luis María nos pregunta, ¿qué somos nosotros en relación a Dios? ¿Esclavos o empleados? Y nos va a probar de una manera irrefutable que el dominio que Dios tiene sobre nosotros, sobre toda la humanidad, es perpetuo, es pleno, es gratuito, por lo cual somos esclavos de Dios. Y Él nos puede mandar lo que quiera, que debemos de ejecutarlo por mero amor. De manera que, aunque recibiésemos el cielo como recompensa, aunque no recibiéramos el cielo como recompensa, tendríamos que hacerlo igual, aunque no esperásemos nada. San Luis también analiza los diversos modos por los cuales alguien se puede volver esclavo. El primer modo es ser esclavo por naturaleza. Es en nuestro caso. Como somos criaturas de Dios, como hemos salido de la nada de Dios,
somos esclavos de Él, igual que una escultura pertenece al escultor que la hizo. A nadie se le va a ocurrir decir que no es de Él, si Él la ha hecho de la nada, de una piedra o del barro. Entonces nuestro Señor también tiene derecho sobre nosotros porque nos ha creado. Después, fíjese que está incluida la propia Nuestra Señora dentro de esta esclavitud. Ella pertenece a Dios también, así, y todos los santos y todos los ángeles, todos han salido de sus manos. Otra forma de ser esclavo es por imposición. Es cuando un rey conquistaba otro pueblo en la antigüedad, todos sus habitantes se convertían en sus esclavos y él tenía derecho de venderlos, de hacer con ellos lo que quisiera. Nuestro Señor también es nuestro dueño por imposición, pues Él intervino con su fuerza y nos rescató, aunque estábamos revoltados contra Él. Él nos rescató y nos redujo de nuevo a su dominio. Por fin hay una tercera forma de esclavitud, es por libre voluntad. Admitamos que alguien admira tanto y tanto a otra persona que se le puede entregar como esclavo. Es un acto voluntario por el cual una persona renuncia a su libertad, a todo derecho sobre sí y se coloca sin restricciones en las manos de otro. Cada uno de nosotros puede elegir, ¿verdad?, de estas tres condiciones, cuál sería la más meritoria delante de Dios, pero creo que todos estamos de acuerdo en que lo mejor es ser esclavo voluntariamente. Antes del bautismo, dice San Luis que todos éramos esclavos del demonio por el pecado, y el bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Dice, por lo tanto, al final del párrafo 73, que a la fuerza o somos esclavos de Dios o somos esclavos del demonio. Pero no existe ningún cristiano que sea libre. Ahora vamos a aplicar a nuestra vida diaria. De la cantidad de personas con las cuales uno tiene contacto a lo largo del día, nosotros nos acostumbramos a pensar, a meditar, que todos ellos son esclavos y que o son esclavos de Dios o son esclavos del demonio y que por lo tanto yo también lo soy y que no tengo alternativa y que nadie tiene alternativa. Pues si fuese así, si estuviéramos compenetrados de esta verdad, no, sería lo más normal del mundo que yo pudiera ir y hablar con alguien y preguntarle: ¿tú eres esclavo de Dios o eres esclavo del demonio? Porque esclavo eres. Yo creo que no nos atreveríamos, ¿verdad?, a hacer una pregunta así tan directa, pero sí deberíamos de analizar a la persona en función de esta verdad. ¿Cómo se demuestra esto en términos de doctrina católica? ¿Es tan así? Podemos no querer darle a Dios la esclavitud voluntaria, pero la esclavitud de naturaleza no es disponible. Todos somos esclavos. Los propios demonios son esclavos, aunque no quieren. Además, la desobediencia a la ley de Dios nos vuelve esclavos del demonio por varias razones. Cuando pecamos, nos damos al demonio. Al romper con Dios, caemos inmediatamente en su dominio. También obedecemos al demonio porque pasamos a seguir la ley de la carne, que es la ley del demonio. También lo somos en un sentido especial. El hombre malo normalmente tiende a repetir los actos malos hasta que se convierten en un vicio que domina su voluntad. Y aunque después él quiera abandonar el pecado, siente que no tiene fuerzas para dejarlo. Es esclavo por el vicio de Satanás. Por tanto, tenemos que concluir en estos párrafos que todo hombre o es esclavo del demonio o es esclavo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué provecho podemos sacar para nuestra vida espiritual de esta verdad tan clara y tan contundente? ¿Será que nosotros tenemos esta verdad tan presente en el día a día? Yo creo que no. Si profundizamos un poco, podríamos recordar episodios de nuestra vida pasada. ¿Fuimos siempre esclavos de Dios o a veces hemos sido esclavos del demonio? Y en este momento,
¿de quién somos esclavos? ¿No será que tenemos el hábito de llevar una vida despreocupada y evitamos pensar en estas cosas? Tal vez la palabra esclavo nos parezca demasiado fuerte. ¿No bastará con decirse amigo o simpatizante de Dios? Y además, si uno no es de Dios, ¿por qué tiene que ser ya enseguida esclavo del demonio? ¿No será que puede existir un estado intermedio entre Dios y el demonio? Una especie de zona cenicienta, no es ni blanco ni negro, y donde la vida se puede llevar de una manera más cómoda. Para San Luis y para la doctrina católica en general no es así. Precisamente esa zona cenicienta no existe. Tan solamente existe o blanco o negro, o solo se puede ser de Dios o ser esclavo del demonio. Ahora bien, la plena aceptación de esta doctrina de la esclavitud no consiste solamente en creer en esto, en esta verdad, sino que debe de generar en nosotros un estado de espíritu, que consiste en adquirir una posición habitual delante de los demás de quien se sabe que es esclavo. Yo soy esclavo. Y tiene en cuenta que los otros también son esclavos, pero serán de Dios o del demonio. ¿Tendremos el coraje de adoptar esta posición? En fin, cada uno tenemos que examinarnos a nosotros mismos y pedir gracias a Nuestra Señora para adquirir eso. A partir del párrafo 74, San Luis desarrolla ya otra verdad. ¿Por qué ser esclavo de María si ella es esclava de Dios? ¿Qué sentido racional tiene que una criatura que es esclava tenga a su vez esclavos? ¿Cómo puedo justificar eso? San Luis Guillaume de Montfort hace una introducción muy inspirada al respecto de las relaciones de Nuestra Señora con nuestro Señor. Aunque no menciona aquellas palabras de San Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo que vive en mí, de la carta a los Gálatas, capítulo 2, 20. Este es el pensamiento que San Luis va a desarrollar. Muestra cómo nuestro Señor vive en la persona cuando esta persona se santifica. Y cuando alcanza la santidad, ya no es aquella persona que vive, sino que es el propio nuestro Señor que vive en ella. Ahora, dice San Luis, siendo Nuestra Señora absoluta, entera y perfectamente santa, es absoluta, entera y perfectamente verdad que Jesucristo vive en ella. Y establecer una separación entre María y Jesús es imposible. Es como intentar separar la luz del sol. No se puede. Son elementos que se pueden distinguir, pero no podemos separarlos. Entre santos también existen relaciones muy parecidas. Porque si un santo es otro Cristo, los santos que fueron discípulos del otro santo se pueden decir que fueron otros, el mismo santo. Por ejemplo, San Francisco. San Francisco, el primer santo de la historia que tuvo los estigmas, sufrió los propios dolores de nuestro Señor en la cruz. Él de tal manera se asemejó a nuestro Señor Jesucristo que cuentan todo el mundo que le conoció, ¿verdad? Los testimonios que nos quedan, que la impresión era realmente de encontrarse con el propio nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos muchos siglos después, discípulos de San Francisco, ser otros franciscos. Por ejemplo, un padre Pío de Pietrelcina, que siendo capuchino, pero es una de las ramas de los franciscanos, nació de San Francisco. Entonces, él también sufrió los estigmas de la pasión de nuestro Señor. Y se puede decir que él fue un otro San Francisco, igual que otro Cristo, pero de acuerdo con las características de la santidad, del estilo de santidad de San Francisco de Asís, que era su fundador. Entonces ahí vemos que en Nuestra Señora esto se cumple también de una manera perfecta. Ella, que es la plenitud de la santidad, es otro Cristo. Y cuando rezamos en la letanía lauretana, espejo de justicia, que Nuestra Señora es espejo de justicia, es en este sentido. Ella refleja de una manera perfecta la santidad de nuestro Señor. Y si nosotros la amamos, la admiramos, la reverenciamos, estamos amando, admirando y reverenciando a la propia justicia, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
¿Por qué más especialmente ser esclavos de Nuestra Señora, de María? San Luis nos sugiere una comparación muy popular y significativa. Él habla de un reino, una monarquía absoluta, en que el rey tiene un poder completo y todos los súbditos, por lo tanto, son casi esclavos del rey. Pero al rey le molestaría que algunos de sus siervos fuesen especialmente dedicados a servir a la reina. Por ejemplo, a la reina madre, como leemos en la Sagrada Escritura, que era Salomón en relación a su madre Betsabé. Ella no tenía ningún poder directo en el reino, pero cada vez que aparecía en la corte, delante de Salomón, él mandaba colocar un trono a su lado y Betsabé se sentaba. ¿Ustedes no? ¿Qué piensan? ¿Ustedes que a Salomón le molestaba que Betsabé apareciera a su lado, delante de sus súbditos, y que ella tuviese algunos que se dedicasen especialmente a su servicio, para así glorificar aún más a la madre de Salomón? Él quedaba contentísimo de ver eso y dejaba a su madre Betsabé cumplir esa función de intercesora, de intermediaria entre sus súbditos y él, especialmente los súbditos que habían tenido algún problema con la justicia real. Entonces, a través de la reina madre podían llegar más fácilmente al rey. Esa es una de las imágenes que usa San Luis Guiñón de Montfort para que entendamos fácilmente que, haciéndonos esclavos de Nuestra Señora, no dejamos de ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo y además le agradamos inmensamente con esta actitud. La lección que hemos aprendido. Procuren para la próxima lección, aula, leer del número 78 hasta el número 82. Y para despedirnos les dejo la bendición. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Salve María! Estimados amigos, estamos ya en nuestra segunda semana de ejercicios de preparación para la consagración, que vamos a dedicar al conocimiento de nosotros mismos. Leemos en el párrafo 228 del tratado. Dice San Luis: durante la primera semana emplearán todas sus oraciones y actos de piedad en pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo con espíritu de humildad. Fíjense lo que dice San Luis: dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad. ¿Por qué ese empeño en que nuestra oración tenga ese objetivo? Conocerse a sí mismo. Es que San Luis sabe que no es nada fácil para el hombre conocerse a sí mismo bien. Este es un punto muy importante y que San Luis subraya mucho. No adelanta intentar conocerse a sí mismo por métodos psicológicos, etc. Lo más importante para llegar al conocimiento de sí mismo es empezar por una oración bien hecha a Nuestra Señora, pidiendo luces para que quite de nosotros esa facilidad con que camuflamos nuestros defectos y tratamos indulgentemente, ¿verdad? Nuestra manera de ser, etc. Tenemos que saber ver bien nuestros defectos. Tenemos que conocer nuestras cualidades, pero eso es lo de menos. Nosotros solemos ver nuestros defectos en medio de lado y nuestras cualidades las aumentamos con lupa de aumento. Es necesario ser muy honesto y tener un mínimo de penetración psicológica para llegar a tener una idea exacta de quién es uno mismo. Y el ver claro a este respecto es necesario para poder operar en nosotros algún proceso de santificación. Ningún cirujano puede operar si está el quirófano a oscuras. Entonces yo voy a ser el cirujano de mí mismo. Voy a tener que saber dónde está lo que está mal en mi vida, lo que está mal en mi alma,
para poder extirpar, como un cirujano extirpa un cáncer. Entonces, o veo bien, o tengo una noción bien clara de quién soy yo, acompañada, evidentemente, de una gran contrición, de un gran dolor, ¿verdad?, por ser así, y ahí poder meter el bisturí y cortar lo que está mal, o si no, no voy a conocerme y no voy a poder iniciar ese proceso de cambio que me llevará a hacer la consagración. Si rezo, lo conseguiré. Si no rezo, si no me empeño, no lo haré. Entonces, adelante, queden con sus oraciones, su meditación y aprovechen estos días que tenemos por delante. Salve María.